Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Estamos en una nueva sesión del proyecto Xochicaquilis Yocoyalyo, Poéticas de la Escucha, que es un proyecto que intenta convocar artistas interesados en la creación, en la cultura, que consideran importante las raíces indígenas de México para elaborar sus propios, digamos, proyectos en estos ámbitos. En esta ocasión tenemos a un invitado fundamental para este proyecto, porque él es el doctor Julio Estrada, quien ha hecho aportes a la historia de la música de este país importantísimos. Además, claro está, en la creación, en el campo de la creación musical, como él se ha, digamos, consagrado también en México y a nivel internacional, ¿no? El doctor Julio Estrada es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas, fundador del Laboratorio de Creación Musical de la Facultad de Música, tutor del programa de maestría y doctorado en música y coordinador del Seminario Universitario de Investigación en Creación Artística de la UNAM. Es autor de Realidad e Imaginación Continuas, Filosofía, Teoría y Métodos de Creación Musical. Es autor también de El Sonido en Rulfo, El Sonido S, en su segunda edición de 2008, y Canto Roto, de Silvestre Revueltas, del año 2012. Pues con estas palabras queremos introducir al doctor Estrada, a quien le agradecemos mucho su presencia, porque consideramos que es fundamental que las personas que están involucradas en este proyecto conozcan de viva voz a una de las personas que ha, digamos, ha aportado piezas fundamentales para la comprensión de la música y de la historia del arte en este país. Bueno, pues le doy la bienvenida, doctor Julio. ¿Qué tal? Buenos días, Elías. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor Morado? Muchas gracias, doctor. Pues estamos en este conversatorio. Me gustaría pues iniciar con la cita de un ensayo suyo, que es Creación y Pérdida, Identidad y Mitología en la Música del Periodo Prehispánico Mexicano. Allí usted tiene una frase que me parece que condensa mucho de lo que han sido sus inquietudes y de lo que han sido las derivas de su proyecto creador e investigativo. Entonces me voy a permitir leer esta pequeña cita que me parece puede ser un punto de partida interesante para esta conversación. Dice así: historiar es una entre las formas de aproximación al tiempo, bajo un orden cronológico que intenta ajustarse a lo real. Por oposición a la historia, el mito y la leyenda tienden hacia la atemporalidad. Si acaso, son cronología arcaica que se confunde con una eternidad relativa, en esencia irreal, donde se funde la posibilidad con la imposibilidad, como una forma fantástica de la historia. Considero que leído con seriedad este tipo de, digamos, sugerencias, de posiciones, abren caminos a la investigación importantes, sobre todo hacia estos ámbitos donde el pensamiento tiene que luchar para buscarse sus propios métodos de aproximación. Y yo creo que algunos de sus aportes se, se cifran justo no solo en la creación en cuanto tal, sino en metodologías o métodos de aproximación a estos mundos, ¿no? Dentro de este campo, uno de los conceptos clave en su obra ha sido la idea de un imaginario profundo. ¿Qué nos podría decir a este respecto, doctor Julio? Ya, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en esta charla contigo. Eh, lo que, a lo cual estás refiriendo de esta cita, es a la necesidad del mito para construir la historia, digamos, es una concepción utópica de la historia. Eh, lo que tenemos es una concepción idealizada de la historia.
lo que debería ser Ujú. y no lo que fue. Pero ¿qué es lo que fue? Pues es muy disperso, está muy borrado, es muy borroso. Tenemos ahí una enorme cantidad de versiones, algunas de ellas falsas, otras verdaderas, otras interpretativas de aquella época. Tenemos que tomar en cuenta que el encuentro entre América y Europa debió haber sido fenomenal para ambas partes, y que uno de los aspectos fundamentales ahí es el rompimiento del mito propio, ¿no? Es decir, el rompimiento de las bases propias, de las creencias propias. Hoy yo diría que aparte del mito sería fundamental entender desde el punto de vista antropológico e histórico estos problemas, que el mito no nos va a permitir entenderlo sino desde una visión que nos acerque a las visiones que otros tienen, ¿no? Algo que Levi Strauss trabajó, digamos, en distintas épocas y a través de distintas obras, en su relación con los grupos indígenas. Eh, Ni siquiera tenemos una palabra para denominar correctamente a nuestras sociedades, a las sociedades fundadoras de este continente. Les llamamos indígenas. Y ya ahí ya hay algo demasiado borroso. Eh, Sabemos que buscaban las Indias, entonces por esa confusión se les llama indígenas, entre otras cosas. Pero, qué es lo que podemos averiguar que nos permita entender mejor a este continente? Yo haría una pregunta a cualquiera que nos esté observando, y es si ha escuchado, si ha observado la música, las danzas, y si ha leído la poesía de las celebraciones que tenían las etnias originales de este continente. Un 99% de la población actual de este continente, por exagerar, pero vale la pena aquí la exageración, desconoce cómo fueron esas tres manifestaciones, cómo sonaba esa música, donde no existía ni siquiera el concepto de música, sino de festividad, cómo son esas danzas, cómo se mueven esas danzas y qué dicen sus textos. En lo que respecta al campo al que yo me dedico, que es la música, no tengo más remedio que observar la música. Eh, faltaría más que me quisiera yo meter en los aspectos poéticos o los aspectos coreográficos. ¿Por qué? Porque no soy un experto. Pero justamente una de las búsquedas sería reintegrar ese concepto global de la festividad para no verla analíticamente, que es el método europeo. Manteniéndome dentro de ese método porque no tengo otro, porque no practico un método mucho más acumulativo e integrador, puedo decir que la manifestación creativa de la música o de lo musical en las culturas del continente americano es muy similar, y muy poca gente se ha preocupado en entenderlo. En primer lugar, es una cultura monódica, es decir, que solo crea melodías. Es una cultura monorrítmica, o sea, que se acompaña de un solo ritmo. En tercer lugar, que tienen elementos de ruido, exclamaciones que van acompañadas al canto, que yo no podría saber, tendría que tener un conocimiento de las lenguas para entender qué son esos gritos de oh allá, allá, etcétera, que acompañan al canto, a la danza, a la poesía.
Pero esos tres elementos al menos que hay en la música, monódica, monorrítmica, y la integración de exclamaciones, aparte de eh, una indefinición de la escala, no hay una escala de alturas fija. Se lo prueba un estudio sobre la flauta de Tenenechpan de Boalés, donde dice que solamente en Tenenechpan existe un instrumento idéntico a otro. ¿Cómo puede tener una escala fija una cultura? ¿Por qué debería de tenerla? ¿Por qué debería de tener un oído orientado a fijar las alturas con precisión, con esa determinación, si acaso no le interesaba? Si no lo manifiesta a través de la construcción de sus instrumentos. Si tenían ingenios para hacer instrumentos muy curiosos, como el sonador, una especie de flauta de la muerte, ¿no? Que produce un sonido como, etcétera, que tiene una doble cámara de eco integrada. Es algo muy ingenioso. No existe, digamos, en Europa como instrumento. Es muy revelador del ingenio constructivo de los grupos que lo crearon. Entonces, ¿en qué podemos distinguirnos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, primero entender que las culturas caucásicas son polifónicas, que las culturas negroides son polirrítmicas y que a semejanza de algunas de las culturas predominantes en Asia, los grupos originarios de este continente son monódicos y monorrítmicos. Esto nos habla también, como historiadores, si quisiéramos serlo, de una manera de aproximarnos al problema. No podemos hablar de la música en México o la música en América. Creo que sería muy injusto. Tendríamos que hablar de la música de México, la música de América. ¿Conoce alguien la música de los bororos? ¿Conoce alguien la música de los Hopi, que son los ancestros de los aztecas? ¿Conoce alguien la música de los chacos? Ciertamente no. Y sin embargo conocemos otro tipo de música. ¿Qué pasó con la música, al menos en el territorio llamado mexicano? Mexicano porque eran los mexicas, que eran un grupo que estaba concentrado en el centro, que se expandió, que fue un imperio, y que hace que el país se llame México, cuando en realidad hay un florecimiento, hay una variedad multicolor de culturas y de etnias que hablan otras lenguas, que tienen otros modos y costumbres, que tienen otras culturas, que tienen otras manifestaciones y que tienen otros valores también. Pero digamos que la idea generalizada, digamos a partir de la importancia que tuvo el imperio mexica en México desde el momento de la conquista, es denominar al país como México. Pero yendo, digamos, con una mayor profundidad hacia estas culturas fundadoras, ¿qué ocurre con ellas? Bueno, en primer lugar, nosotros, la influencia europea que recibimos es una influencia de origen romano. ¿Qué hace Roma? Roma no destruye a los habitantes de sus conquistas, simplemente los obliga a incluirse en el imperio romano, a devenir parte de Roma, que es lo que hizo en su momento España. ¿Y qué hacen? Se mezclan. Los romanos se mezclaron a todos los grupos y todas las sociedades que conquistaron. Un ejemplo de ello es Julio César y Cleopatra. No puede haber un ejemplo más radical. En contraste, los sajones llegan y exterminan. También lo hicieron los españoles, sin duda que lo hicieron. Llegaron y exterminaron, ¿no? Eso lo hicieron
sin duda, en toda América hubo exterminio, pero también hubo integración, también hubo integración. Hay toda una mitología generada por los sajones en contra de los españoles. No niego mi origen español, en el sentido de que los españoles eran crueles, que los españoles destruían todo. ¿Qué dejaron los sajones? ¿Qué dejaron los sajones? ¿No destruyeron? Veamos cómo están hoy las sociedades originarias de América en los Estados Unidos. Sobreviven en reservas. ¿Alguien sabe que estas personas no son ciudadanos americanos? ¿No son ciudadanos estadounidenses? ¿No tienen pasaporte? ¿No son reconocidos por el Estado americano o estadounidense como ciudadanos? Es decir, que si un miembro de una tribu, por ejemplo, la tribu Tewa, yo estudié en una reserva Tewa en Nuevo México, y el maestro de ceremonias llamado Peter García, que se llama una dualidad esquizofrénica, cuyo nombre en realidad era Juan Faretze, Paso Blanco de la Lluvia. Este maestro fue invitado con su grupo a hacer una representación en el Vaticano. Para salir no tuvo pasaporte. Se le consiguió un documento especial para poder salir y para poder entrar ahí, al Vaticano, y para poder regresar. ¿De qué nos habla? De que esos grupos están fuera de la historia actual. Están preservados racistamente en reservas racistas. Ahí sí podemos escuchar cómo fue la música del pasado, pero no en grandes culturas. Los Hopi no se desarrollaron tan grandemente como los aztecas o los náhuatl. Pero entonces lo que podemos ver son algunos vestigios vivientes de esas antiguas culturas en las reservas de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que vemos de la frontera para abajo? Bueno, ¿de cuál de las fronteras? Porque en un momento dado la frontera se pasó de un lado para el otro y aquellos que eran mestizos mexicanos se convirtieron en mestizos o chicanos, ¿no? Y los que eran indígenas, pues cambiaron simplemente de nombre de país. Y ni siquiera son estadounidenses cuando fueron a pasar a ser parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el enorme contraste de desintegración en los Estados Unidos de las etnias originales con las etnias originales en México, donde hay muy pocos, digamos, pobladores que realmente se preservan sin haber entrado en una mixtura, digamos, ¿no? En un mestizaje. ¿Qué es lo que hoy conocemos? Pues es una olla mezclada con todo tipo de componentes étnicos, ¿no? Luego entonces no podemos ser demasiado puristas para rescatar la historia de la música de México. Por obligación, por histórica, por cultura, si se quiere, ambigua, entre América y Europa, tenemos que entender que lo que hoy tenemos es algo mezclado. Entiendo. En este trabajo, en efecto, complejiza aún más el problema porque, de acuerdo a lo que hemos, digamos, escuchado hasta aquí, esta complejidad no solamente puede ser, digamos, detectada o analizada por sus formas sobre la superficie, sino que además precisa de un trabajo de comprender o de intentar
dilucidar algunas de sus formas en niveles más profundos, ¿no? Que es lo que vuelve un reto doblemente difícil. Y en ese sentido, a mí me ha resultado importante esta reivindicación que usted hace de la posibilidad de fantasear y de imaginar, sobre todo en el marco de estructuras académicas que las conocemos que pueden ser rígidas o pueden ser falsamente flexibles, ¿no? Y sin embargo, entre uno y otro usted reivindica esta necesidad, posibilidad, derecho a imaginar y a fantasear. Desde mi punto de vista, esta es una palabra, al menos en mi época de estudiante, solamente usted hablaba de esos temas en la que hoy es la Facultad de Música, entonces Escuela Nacional de Música. Solamente usted reivindicaba de ese modo la fantasía y la imaginación. Eh, ¿Cuáles son, digamos, desde su experiencia como académico, como investigador, como creador, cuáles son los retos que impone este ejercicio reivindicativo de la imaginación y la fantasía? Ahí hay una idea importante a desarrollar en el plano de la creación musical, o de la creación artística, o de la investigación en creación artística. Normalmente y no voy a hablar en este momento de los orígenes de nuestras culturas, ¿no? Sino voy a hablar del problema que tiene el haber asimilado una cultura como la europea. Si lo que tenemos es una predominancia de métodos europeos de composición. Pongamos solamente en composición, porque podríamos hablar también en artes visuales. En artes visuales hubo toda una revolución que intentaron algunos a principios del siglo XX. Y bueno, hicieron buenas copias, malas copias, intentos fallidos o no, ensayos de reconstruir lo que había desaparecido. Todos intentamos hacer eso de alguna forma. Los que nos interesamos en ese pasado destruido, ¿cómo fue aquello? ¿De qué modo soy yo, siendo español, soy yo mexicano? ¿De qué modo me asimilo yo con el origen español que tengo, de hijo de refugiados políticos españoles, a una cultura como la mexicana, que me interesa y en la que estoy mucho más en contacto que con la cultura española? ¿Cuál sería el territorio en el cual me encuentro más libre? Es decir, un territorio no cultural. ¿Cuál es el territorio no cultural? Aquel en el que no está sembrada una estructura, en el que no está sembrada una forma de entender el mundo, en donde la manera de entender el mundo es más bien individualizada. Se concentra en lo que es más propio. De ahí que haya yo iniciado y continúo con ello y profundizando en ello, una metodología de investigación del imaginario individual. ¿En qué consiste? En convocar a la capacidad de imaginar de cada individuo sin tener un proyecto fijo. Imaginar quiere decir tener un conocimiento, pero no un conocimiento que está impuesto, sino generar un conocimiento que proviene de uno mismo a través de una experiencia de ensoñación, una experiencia en donde uno puede suponer imágenes visuales, táctiles, audibles, olfativas, gustativas, un todo onírico, despierto. Quiere decir, despertar ese todo onírico en la creación artística me parece una manera de librarse de la cultura o de las culturas.
Si hay algo que oriente más al individuo hacia un formato generalizado, es la cultura. Dentro de ella podemos explorar lo que queramos, si no salimos de ese territorio. ¿Vale la pena encerrarnos en un territorio particular, en el territorio concreto de las culturas que existieron, en el caso de América Latina en general? ¿Vale la pena encerrarnos en esos territorios que existieron? ¿Vale la pena asimilarnos al territorio que invade y conquista América? Es decir, Europa. ¿Hacernos europeos? ¿Hacernos a la usanza de los europeos? ¿Escribir música sinfónica a la usanza europea? ¿O podemos buscar algo en donde encontremos, por ejemplo, algunas modalidades propias existentes en este continente que no tiene el continente europeo? Me parece que esa podría ser, digamos, desde el punto de vista de la imaginación, un reto. ¿Qué pasaría si yo hago una música monódica y monorrítmica? Podría dar ejemplos en mi propia obra de ello. Es decir, música donde no hay escala, donde funciona un continuo. En los Hopis he observado un continuo, aparte de que haya una escala. Un continuo quiere decir una transición en la que de un punto a otro no se percibe el cambio, como el sonido de una sirena. Esto existe en muchas culturas del mundo. Hay un álbum que recomiendo a todo mundo que produjo la UNESCO, que se llama La Voz, con manifestaciones de la voz de casi todas partes del mundo. Por cierto, no incluyen a México. Curioso. Pero la manera no culturizada, pero sí libre, de escoger cómo crear, con qué materiales crear lo que uno desea y de qué manera integrar, si uno quiere, la cultura que le rodea, es parte de esta metodología. Quiero decir, por una parte imaginar y por otra parte construir. Si nosotros, el proceso de creación implica memoria, construcción, percepción, sentidos e imaginación, entre otros factores, pero digamos, esos 5 elementos principales. Los elementos tales como construcción son revisables y pueden avanzar. La percepción debe desarrollarse, es decir, nuestra percepción como músicos solo está desarrollada a lo que oímos. En las escuelas de música, conservatorios, facultades de música de todo el mundo, lo que se piensa es que el oído debe de adquirir el absolutismo de las 12 alturas, y si no, de 24. Es decir, todavía más pequeño, la mitad de eso. Y si no, de 48, ya sería exagerado, ¿no? Un poquito más y ya se meten al continuo. No, eso ya es muy peligroso, porque ahí no sabemos dónde estamos. Tierra de nadie. Esa tierra de nadie es la tierra de todos, en el fondo. Yo no pienso que haya una territorialidad, no soy territorialista, no me gusta el territorialismo y por lo tanto no entiendo, digamos, la educación como una forma de territorialidad, como una forma de imponer el territorio propio en el territorio ajeno. Prefiero que cada quien explore, y esto es importante, su propio territorio. ¿Cómo puede hacerlo? Sí, desde luego con su memoria. Sí, desde luego con su constructividad. Sí, desde luego con sus sentidos. Sí, con su percepción.
pero sobre todo sí, si es consciente de estos cuatro aspectos previos, con su propia imaginación, para explorar cómo usarlo, cómo ir más allá de lo que conoce. Mis clases, por ejemplo, recurro a una técnica que es una técnica similar al psicoanálisis, no observo ningún aspecto patológico, no tiene nada que ver con ello, pero los estudiantes se ponen a ensoñar, es decir, se recuestan, por ejemplo, en una mesa y observan hacia arriba, observan los ojos y comienzan a describir en voz alta, rodeados de todos sus compañeros, están en silencio con un código de respeto de quien está exponiendo, qué es lo que imaginan. Lo narran, esta narración siendo escuchada por todos los demás, al final dura más o menos, esa narración cerca de 40, 50 minutos. Al final se trata de pasar de esa imaginación que todo mundo acaba de escuchar, que ha sido narrada, constituida por una experiencia a veces realista, a veces muy abstracta, a veces mnemónica, a veces mixta, y otras para convertir esa experiencia que acaba de ser imaginada inmediato en algo real, en algo que suene. Todos los compañeros, en ese momento, alguien dijo, atravesé una nube de algodón negro. Mi pregunta es, ¿cómo sonaría una nube de algodón negro? Le pregunto a la persona que acaba de imaginarlo. Y resulta sorprendente que todo mundo imagina cómo suena una nube de algodón negro. Hay alguien que dice, ¿así? Los otros dicen, no, así no. Y de pronto se llega a una especie de consenso en donde todo el mundo más o menos se acerca a esa sonoridad de algodón negro. Y cómo esa nube de algodón negro de pronto se convierte en una lluvia dorada. ¿Cómo ocurrió eso? Eso ocurre en la imaginación. ¿Cómo suena esa lluvia dorada? Etcétera. El problema aquí es el paso directo de la imaginación a la realidad. Es algo que normalmente en la enseñanza de las artes no ocurre. Ocurre más en las artes visuales. El pintor dice, tengo esta idea, trazo. Toma una brocha, traza, y a partir de ahí dice, bueno, ¿qué sigue? Pues trazo aquí esto otro, y así, y va trazando, y se va definiendo. En música no ocurre así, por ejemplo. En música tienes que casi pedir permiso. Es una de las escasísimas artes en las que hay que pedir permiso para oír. Es realmente una de las disciplinas más absurdas como metodología. El músico tiene que componer mediante signos, cosas que no escucha, sino por la memoria, por el sistema. Hay un sistema que le dice, esto soy tu memoria, entonces vas a escuchar esto y al final, escrito en código, te va a decir a qué suena. Pues es un lenguaje parecido al de los sordomudos. Es muy raro que los músicos no canten lo que quieren oír. Que lo primero que hagan es cantarlo y oírlo, o escucharlo primero al interior, o sea, sin que se haya escuchado fuera, y entonarlo al mismo tiempo, o entonarlo después. Y una vez entonado, hacer conciencia de cómo suena. Y entonces plantearse el problema de, ¿y ahora cómo represento esto que acabo de hacer? ¿Cómo continúo? Igual, oyendo internamente y cantando.
Un principio fundamental en música es que la voz todavía no ha sido superada por ningún equipo tecnológico, afortunadamente. Esa es una ventaja que tenemos las culturas manuales, y yo diría las culturas orales o vocales, que estamos mucho más cerca de la corporeidad de nuestras manifestaciones que de la no corporeidad. ¿Qué es lo que tienen los instrumentos tecnológicos? Que la corporeidad es mínima. Sí, es cierto, hay computadoras en las que dibujas y se escucha el sonido. Pero no hay mucho más allá. Sin embargo, en la percepción, en la imaginación, se conjugan todos los sentidos, se conjugan un conjunto de recursos que nos permiten cantar esa nube negra, convirtiéndose en una lluvia dorada. Y por lo tanto, ahí nos estamos acercando de la imaginación a la realidad, pero también de la imaginación a la creación de una mitología propia. Hablando ya de estos temas que se han hilado, digamos, de un modo bastante consecuente, me gustaría traer al tema de discusión su obra acerca de Rulfo, el sonido en Rulfo, porque me parece que eh, lo que usted ha estudiado, lo que usted ha podido interpretar a partir de su lectura de Rulfo, eh, ha sido útil para abonar más sustancia a esta discusión. Usted mismo usó, digamos, digamos, los componentes de la imaginación rulfiana para, a su vez, crear una ópera. Y además, esta obra es significativa por el modo en que discute los problemas de la escucha, ¿no? Discute los problemas de la palabra, ¿no? ¿Qué nos podría comentar al respecto, doctor Julio? Bueno, cuando yo escuché la voz de Rulfo por primera vez, era a principios de los años 60, en Radio Universidad. Y me ocurrió lo mismo que cuando yo tenía 10 años y escuché Beethoven, dije, este es Beethoven. Cuando escuché la voz de Rulfo de Díaz que no dije, este es Rulfo. Yo no lo había leído, pero había oído hablar de un señor que era Rulfo y que hablaba del mundo indígena, ¿no? Dije, este es Rulfo. Y era Rulfo. Coincidió con eso. Bueno, fue de esas señales o de esos momentos iluminadores, ¿no? En que en un tris entiende uno algo que desconoce, pero que te lo hace conocer, por ejemplo, en este caso, la voz o la música, en caso de Beethoven, ¿no? El haber descubierto a Rulfo me interesó, y le seguí la pista, digamos, pero no suficientemente. Pero habiendo estado justamente como profesor invitado en Estados Unidos, en 1985 salí de ahí y salí decidiendo nunca volver a menos que fuera yo a trabajar en una universidad vinculada a una reserva indígena, que así fue, la Universidad de Nuevo México en Albuquerque. ¿Por qué salí de ahí? Porque lo que querían en la Universidad de California en San Diego, por ejemplo, era que yo enseñase, y este es un paréntesis, que yo enseñara música de Latinoamérica o música mexicana, lo que ellos entendían por ello. Es decir, que yo llevara mariachis, grupos populares, allá. Dije, no, señores, yo no vine aquí a hacer un show. Lo que vamos a estudiar es la música que comparte la cultura de ustedes y la cultura mía. ¿De qué manera? Estudiando las culturas, las etnias originales de América. Por lo tanto, aquí tienen ustedes una muy buena biblioteca, una buena fonoteca, una videoteca también,
y nos vamos a aproximar a lo que hay aquí, porque es lo que está mejor preservado. Y así comenzamos a... Las clases que daba yo allí consistían en entonar las transcripciones de cantos indígenas, hasta el momento en que la protesta era enorme, ¿no? ¿Cómo nos vino este señor a enseñar estas cosas? Lo que queríamos nosotros eran los mariachis, la jarana, etcétera, ¿no? Hasta Ujú. ahí. Dije, no vuelvo, y afortunadamente no volví. Me encerré entonces a descansar en Jalisco, en Tapalpa, y ahí me puse a leer, porque ahí estaba la biblioteca de un amigo, arquitecto Fabián Medina. Me puse a leer El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Y al estarlo leyendo, tomaba yo un lápiz y anotaba casi renglón por renglón todo lo que refería al sonido, o eventualmente a lo visual. Quedé deslumbrado, quedé deslumbrado. Y quise contactar a Rulfo para comentarle que una de mis obras, Eguaunome, escrita a la muerte de mi padre, me recordaba mucho a lo que él decía de Lubina, ese ruido, ¿no? El ruido que hay en Lubina, el viento. Cuando quise acercarme a Rulfo me enteré que estaba muy enfermo y murió poco después, y ahí inicié el sonido en Rulfo, a escribir el sonido en Rulfo. Lo primero que hice fue que cuando me enteré de la muerte de Rulfo, fui a Radio Universidad e hice un programa ahí en vivo. Eh, Pedí permiso a la dirección de hacer el programa en ese mismo momento sobre Rulfo, y tenía ya mucho pensado, nada escrito. Y lo que me condujo, después de escribir el sonido en Rulfo, el libro, fue a darme cuenta, cuando ya tenía el libro en las manos, que, por ejemplo, había dos personajes de la novela que eran personajes históricos. Doloritas Páramo, que era una cantante y guitarrista del siglo XIX de Michoacán, y Abundio Martínez, que era el músico Abundio Martínez de finales del siglo XIX, principios del siglo XX en México. Un personaje increíble. Tenía atado un pollito a la pata de su piano de cola, al que daba de comer porque decía que ese pollito tenía el alma de Verdi. Me di cuenta de que dentro de ese libro sobre Rulfo, había el proyecto de una ópera, y comencé a escucharla internamente. Me propuse hacer la ópera y tardé creo que 16 años en concluirla. Ópera que se denomina Murmullos del Páramo y que se estrenó, curiosamente, en Madrid, España, entendiendo que el dictador Franco y Páramo es exactamente lo mismo, la misma basura. Y fue una experiencia muy reveladora, al mismo tiempo que muy dolorosa, pero me condujo a algo distinto, es a modelar una nueva voz. Una nueva voz que fuera el reflejo de cada uno de los personajes de Rulfo. ¿Cómo habla o cómo canta un mudo? Ese era un reto. ¿Cómo es la voz de Susana San Juan? ¿Cómo es la voz de la madre muerta, Doloritas? ¿Cómo es la voz de Pedro Páramo? Pues diseñar esas voces y también escribir una duplicación de esas voces a través de los instrumentos. Los instrumentos, por ejemplo, para representar a Abundio Martínez, es un ruidista. El instrumento para representar a Pedro Páramo es un trombón. Aquel que representa a Juan Preciado, que es quien llega a Comala,
es un contrabajo tirado en una mesa. Nunca me di cuenta cuando lo pensé, pero es que estaba yo usar dos arcos al mismo tiempo, los arcos frotándose entre sí para que hubiera un sonido algo a hierba seca, ¿no? Algo así como las sonoridades a las que alude Rulfo. Y este contrabajo que representaba a Juan Preciado, una guitarra totalmente desacordada representa a Susana San Juan. Detesto la guitarra. Es el instrumento que más me incomoda porque es no solamente código de música, sino código de guitarra, doble código. Detesto la dificultad para escribir un acorde en guitarra. Entonces yo no escribí acorde, la desacordé completamente. La guitarra se toca casi jalando las cuerdas y haciendo una serie de ¿cómo se diría? De articulaciones distintas de las tradicionales. Y para presentar al padre Rentería utilizo un sho, sin un órgano de boca japonés. Se sopla así, una especie de armónica muy fina tubular. Sí, bueno, sí, me gustaría que, 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 que para cerrar pudiera, digamos, hablarnos de los trabajos que actualmente usted está desarrollando. Usted ha desarrollado en años recientes diversos, digamos, coloquios, seminarios, espacios donde usted pone el énfasis en el papel de la universidad, en el papel de la investigación y su vinculación con las artes, con las humanidades. Me gustaría que nos compartiera algo de esa experiencia que consideramos está muy importante. Ya. Pero quizá antes me gustaría mencionar algo que viene al caso de Rulfo y derivado del trabajo de mi multiópera Murmullos del Páramo, que son los seminarios que he dado sobre nombrar la escucha. La escucha está siempre sintetizada en palabras. Aplauso, rugido, trueno, cañonazo. ¿Pero cómo suenan? No, pues ya tenemos la palabra para que describimos cómo suena. Eso me ha conducido al trabajo de una novela que consiste en nombrar la escucha. Todo aquello que oímos es descrito mediante la palabra, que es una forma de crear música, pero es una música en privado. El lector se convierte en el intérprete. Esto a su vez nos conduce a la pregunta o a la cuestión que tú acabas de plantear. ¿Por qué conduce a su vez? Porque ahí estoy conjuntando el sonido con la literatura y con las representaciones polisensoriales. Cómo se ve esto, cómo se toca esto, etcétera. Todo ello nos conduce seguramente a una forma de arte mucho más cercano a sus orígenes. Yo, como soy hijo de desterrados y tengo el origen confuso, busco más bien el origen más antiguo. Me parece que es en donde puede uno hallar mejor, al menos en arte, sus proyectos, sus respuestas, sus ideas. Y en esta búsqueda de los orígenes está también la idea de la multidisciplina artística. Si ponemos, por ejemplo, en términos de música, ¿cómo suena un sonido? Muchas veces dicen, este sonido es claro, este es liso, este es rugoso. No estamos hablando en términos del oído, estamos hablando en términos del oído y el tacto, ¿no? O es claro y es visual, ¿no? O este sonido es ácido, áspero. Ya tenemos algo, lo ácido tiene que ver con el gusto, con el olfato, pues este sonido es, no sé, no tendría ahorita una metáfora para definirlo o alguna experiencia así. Pero la idea
de que estudiamos solamente música o solamente artes plásticas o artes visuales o solamente arquitectura, etcétera, me parece bastante falsa. ¿Por qué? Porque empobrece, en primer lugar, a la polisensorialidad, que es propia del arte, empobrece a la percepción, empobrece a, a los estudios de arte. Por ejemplo, se dice que la Facultad de Arquitectura tiene también un centro de diseño o un departamento de diseño, o una sección de diseño, no recuerdo ese. Pero la Facultad de Artes y Diseño también lo tiene. Pero pensamos que el diseño es visual. El diseño está también en un poema, en una novela, en una obra sinfónica. A mí me gusta, por ejemplo, como músico, que los músicos rodeen al público. Que no sea escuchar así, sino escuchar como una escafandra. Entonces, el diseño, que parecería propio de las artes visuales, es propio de todas las demás artes. Quiere decir que hay un conjunto de disciplinas afines: percepción, diseño, imaginación, memoria, sistemas, la construcción del sistema propio, no la construcción de, no la adquisición del sistema, que es la manera de transmitir el conocimiento en artes, sino más bien la necesidad de elaborar un sistema propio. Esto, este proyecto, que es el Seminario Universitario de Investigación en Creación Artística, se fundó gracias al apoyo de la administración actual del doctor Graue y en su momento del doctor Kenoyama en 2016. Desde entonces estamos trabajando a través de seminarios, en una exposición que hicimos en el año 2017. En fin, tenemos una gran cantidad de actividades. ¿Y en qué queremos derivar o en qué quiero derivar? En un programa universitario de las artes. El hecho de que la concepción de ciudad universitaria haya tenido arquitectura dentro de la ciudad universitaria, la Facultad de Filosofía y Letras en otro edificio, pero después, música, ¿dónde se quedó? Por ahí, por Mascarón, ¿no? Ni siquiera, se quedó en la Riviera San Cosme. Ujú. Artes plásticas o artes visuales, lo que después fue la Facultad de Artes, en San Carlos, en el centro. Cine, después en la Colonia del Valle. Todas las artes dispersas, ¿por qué y para qué? Eso académicamente es un grave error de concepción, de concepto. Las artes deberían estar juntas. Hay una facultad de ciencias, hay una torre de humanidades y hay una cantidad de institutos de humanidades que están juntos. No tenemos eso en artes, no tenemos una coordinación de las artes en la universidad. Debe existir una coordinación de las artes. Las artes en toda la universidad han hecho ya su trabajo y tienen en su mayoría hoy facultades de arquitectura, de artes, de música, de letras. La Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, están emergiendo poco a poco trabajos hacia una escuela de coreografía. Deberíamos tener algún día una escuela relacionada con el olfato, escuela del perfume, una escuela de gastronomía, porque no lo tienen otras universidades en el país, en la Ciudad de México incluso. ¿Por qué no derivar en una enseñanza multidisciplinaria en donde sí podamos conjuntar las experiencias de cada una de las artes, compartir y también saber distinguir qué es lo que pertenece a cada una? Pero si no sabemos qué hay en las demás, empobrecemos la propia. Esa es, digamos, la filosofía de este proyecto. Muy interesante, querido doctor Julio. Pues creo que podemos cerrar esta conversación. Creo que hemos tocado temas bastante importantes. Yo considero que es muy importante que se conozca su obra, que se conozca sus argumentaciones, que se conozca su crítica, porque en lo que usted expresa hay una crítica poderosa a muchas convenciones, ¿no? Que, como usted bien dice, no solo
han organizado de un cierto modo la enseñanza musical, sino que le han dado estructura incluso a una universidad completa, ¿no? Y entonces su, pues su aporte creemos que puede ayudar a reblandecer estas estructuras fijas y a ayudar a las personas a pensar las cosas, digamos, de modos más originales, novedosos, personales, individuales, pues en aras de llegar a un, digamos, a un acuerdo, eh, pues, digamos, tal vez más generoso con respecto a las propias personas, con respecto a las capacidades de las propias personas y a sus intuiciones, ¿no? Pues le agradezco mucho, doctor Julio. Eh, ha sido bastante grato Al poder revés. contar con su tiempo. Y bueno, pues a todas las personas que nos han escuchado, les damos las gracias por estar aquí y seguimos viéndonos en la siguiente cápsula, en la siguiente conversatorio. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gobierno de México.